En este vídeo os voy a contar todos los truquillos que yo tengo relativos a la composición en fotografía de paisaje después de la intro. Correcto, amigos, continuamos con este curso de iniciación a la fotografía de paisaje, un curso que ya sabéis, y lo repetiré una semana más, que podéis seguir con un par de semanas de adelanto y con la posibilidad de descargar todos los archivos RAW que vayamos viendo hasta ahora y sobre todo los procesados que vamos a ver de fotografía de paisaje en los capítulos sucesivos. Los vais a poder ver ¿dónde? En processingraw.com, que ya sabéis es mi página web detrás de la cual estoy yo solo exclusivamente y donde comparto cursos de este estilo, cursos de fotografía deportiva, cursos de fotografía nocturna, cursos de Photoshop, cursos de Lightroom, cursos de revelado, cursos de vídeo, fotografías desde dentro en las cuales podéis ver cómo hago las fotografías desde detrás de la cámara en unos lugares absolutamente maravillosos como Islandia, Eslovenia, etcétera. Todo eso lo podéis ver en Processing Raw, así que echáis aquí un ojo y os suscribís porque os va a interesar, creo, bastante. Aquí en YouTube he decidido compartir este curso de iniciación a la fotografía de paisaje porque creo que es un curso que puede llegar a mucha gente y de muchísimo interés, así que con un par de semanas de retraso vamos compartiendo los vídeos sin esos archivos RAW y sin los procesados completos que podéis ver en processingraw.com. Así que sin más dilación os dejo con este nuevo capítulo número 6 dedicado a una de las cosas más importantes y que van a hacer que vuestras fotografías destaquen: la composición en paisaje. Vamos a ello. Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo capítulo de este curso de iniciación a la fotografía de paisaje, en el cual estamos en un punto ya que hemos aprendido a enfocar, a exponer nuestras fotografías, incluso a realizar algo de fotografía nocturna, y llega el momento de tocar otro aspecto fundamental y muy a menudo menospreciado en prácticamente todas las disciplinas, pero fundamentalmente en fotografía de paisaje, y es la composición. Estaréis de acuerdo conmigo en que siempre lo más importante, lo que más atención le ponemos es a tener el mejor equipo posible, la mejor cámara, los mejores objetivos, los mejores filtros, el trípode más ligero. Una vez tenemos eso, lo que más nos interesa es viajar a los mejores sitios, ir a Patagonia, ir a Islandia, ir a las Islas Lofoten. Todo eso es lo que más nos gusta porque el cacharreo y los viajes pues es lo más interesante. Por supuesto, también le vamos a dedicar mucho tiempo al procesado, a tener los mejores software de procesado: Lightroom, Capture One, Photoshop, Panelton y Kuiper, donde yo soy bastante culpable de toda esa obsesión por el procesado y que es muy importante, como veremos más adelante. Incluso algunos, no todos, vosotros sí, porque estáis haciendo este curso, se molestan en aprender las técnicas correctas para hacer fotografía, para enfocar vuestra fotografía, para medir la luz, para exponer correctamente, los mejores trucos. Bueno, algunos, no tantos, se molestan en hacer eso. Creo que debería ser lo primero, pero prácticamente nadie pierde su tiempo con la composición de las fotografías, que es precisamente una de las cosas que más va a diferenciar tu trabajo, que más va a diferenciar tu fotografía y que van a convertir esas imágenes, pues no en únicas, porque a día de hoy, en esta época en la que vivimos, es muy difícil tener fotografías únicas, pero sí por lo menos en fotografías especiales. Y es que esto es algo que ya os he comentado muchas veces, tanto en directos como en mis vídeos de YouTube, como en otros cursos, y es que en todas las disciplinas que sea, en paisaje, deporte, retrato, en absolutamente todas, callejera, naturaleza, si queremos que una fotografía destaque sobre las demás, si queremos que la fotografía sea un poquito especial, esta va a tener que transmitir algo, va a tener que tener un mensaje, va a tener que transmitir, o por lo menos va a tener que hacer, y esto es muy importante en fotografía de paisaje, que el espectador, que esa persona que está detrás del monitor viendo su fotografía en un móvil o viendo su fotografía en un monitor, pase un rato viendo la fotografía, pase un rato leyéndola. Y esto es un verbo que vamos a utilizar bastante en el vídeo de hoy. Tú puedes tener una fotografía perfectamente expuesta, puedes tener una fotografía perfectamente enfocada, pero realmente, si no tiene nada, si el espectador la ve y pasa y hace scroll, no tienes una fotografía, tienes un ñe, se queda ya, ni para ti ni para mí. Por lo tanto, hoy voy a intentar que en este vídeo tertulia contaros qué es lo que podemos hacer para que nuestra fotografía destaque un poquito y sea, como digo, un poquito especial. Y bien, aquí bajo mi punto de vista, porque aquí hay 1000 aproximaciones diferentes, creo que hay 3 factores que tenemos que tener muy en cuenta a nivel compositivo cuando vamos a realizar o cuando vamos a leer una fotografía. Son 3. En primer lugar, el momento que tiene la fotografía. En segundo lugar, la composición de la fotografía. Y en tercer lugar, la longitud focal de la fotografía. Son 3 cosas que van a hacer que nuestra imagen diga una cosa, diga otra cosa,
que tenga un mensaje especial, ¿vale? En otras disciplinas, por ejemplo, la fotografía deportiva, la fotografía documental, el periodismo, hay un componente que es esencial, que es el primero que os he comentado, el mensaje, el momento de la fotografía. Eso es básico en periodismo, en deporte, un tío ganando la medalla de los Juegos Olímpicos, ahí no necesitas mucha más composición que captar ese momento. Desgraciadamente o afortunadamente, en fotografía de paisaje, y salvo contadísimas ocasiones, yo que sé, estar presente en la erupción del volcán de La Palma o estar presente en la erupción del volcán de Islandia o que tengas una aurora boreal encima de tu cabeza absolutamente loca, el momento va a ser tan potente que no va a hacer falta gran composición. Como digo, en fotografía de paisaje casi nunca pasa eso, muy poquitas veces pasa eso. Yo en toda mi vida que llevo haciendo fotografía de paisaje a nivel profesional, porque vivo de ello, nunca he tenido una fotografía que el mero momento salve la composición. El otro factor que os he comentado, la longitud focal, que puede hacer que una fotografía cambie mucho, también lo minimizamos mucho en fotografía de paisaje. ¿Por qué? Porque si tú miras todas tus fotografías de paisaje te darás cuenta que el 99,9% de las fotografías que tienes, habitualmente, hay algunos que no, están hechas con grandes angulares o con incluso ultra grandes angulares, con lo cual vamos a fijar esa longitud focal en paisajes abiertos con focales de 14, 12, 16, 20 milímetros equivalentes en full frame, ¿vale? Por lo que creo que solamente nos queda centrarnos en ese tercer factor, que es el factor de la composición, sentido estricto, que es lo más importante que vamos a tener para que nuestra imagen sea especial en fotografía de paisaje. Aquí, cuando hablamos de composición, es importante destacar una cosa. Yo no soy especialmente partidario de las reglas, ¿vale? Si tú te metes en YouTube, composición en fotografía de paisaje, te van a salir las 10 reglas de fotografía de paisaje que necesitas. Va a haber 1000 blogs con las 5 reglas de fotografía de paisaje para que tu fotografía... Está bien leerlas, está bien conocer cuáles son esas 5, 6, 7 fotografías importantes, pero realmente, ahora hablaremos de alguna de ellas, lo más importante para mí siempre ha sido ver muchas fotografías en cualquier disciplina, tanto en fotografía de deporte, que es a lo que me he estado dedicando durante varios años, como en fotografía de paisaje, lo que me ha permitido mejorar mis fotografías a nivel compositivo, y hay una evolución muy clara a lo largo de los años, es el ver fotografías. Cosas como estar en Instagram viendo muchas fotografías de fotógrafos que te gustan van a hacer que seas capaz de identificar qué denominadores comunes hay en todas ellas que hacen que te guste. Y la composición suele ser una de ellas. Así que mi primer consejo es que veáis muchas fotografías, que las estudiéis, ¿vale? No simplemente que paséis un segundo con ellas, sino que las estudiéis. Digo que no soy muy partidario de esas reglas, pero sí que creo que hay varias cosas básicas que tendríamos que tener en cuenta cuando vamos a hacer una fotografía. La primera de ellas es relacionada con esa famosa regla de los tercios, y yo aquí básicamente lo resumo en que colocar objetos de interés en tu fotografía en los tercios de la foto, ya sabes que es dividir la fotografía en 2 tercios horizontales y 2 tercios verticales, colocar en esos 4 tercios, en esos 4 puntos de intersección, objetos de interés, van a hacer que tu fotografía generalmente tenga algo que contar, algo que te lleve, está en sitios que estratégicamente están bien colocados. 2. Analiza las líneas y fundamentalmente las diagonales de la fotografía. Las diagonales es algo que funciona muy bien en fotografía. Cuando tú vas viendo una fotografía, enseguida vas a poder analizar algunas diagonales. Y si esas diagonales hacen que tú recorras la fotografía de un sitio a otro, te van a venir muy bien. Leer la foto. Hablaremos más de ello un poquito adelante. Y finalmente, dividir la fotografía en áreas o en zonas. Esto para mí es fundamental en fotografía de paisaje, y cuando empecé a hacerlo pasé de tener postales a tener fotografías con cierto interés. ¿A qué me refiero con dividirla en zonas o en áreas? Pues cualquier fotografía de paisaje va a tener por lo menos 2 o incluso 3 zonas muy diferenciadas. Un primer plano, ¿vale? Importante, un primer plano, un fondo, eso lo vamos a tener sí o sí, y en el mejor de los casos, vamos a tener hasta un plano intermedio. Muchas veces cuando empiezas en fotografía de paisaje, lo único que haces es ir a un mirador, haces una fotografía y tienes un fondo muy bonito. Puedes estar en el sitio más bonito del mundo, haces una fotografía y tienes un fondo, ¿vale? Pues tienes una postal muy chula. Pero si tú a ese fondo le añades un primer plano, algo de interés en ese primer plano, vas a ganar muchísimo. Y vamos a ver varios ejemplos a posteriori de cómo ese primer plano es tan potente. Si luego incluso ese primer plano haces que se relacione con el fondo, con algo en el centro, con algo intermedio, con un plano intermedio, con un objeto principal, pues va a ser mucho mejor. Así que esas 3 cosas creo que son bastante importantes a nivel compositivo. Tercios, líneas diagonales y esa división de primer plano, fondo y plano intermedio. Y si es importante estas 3 zonas, es aún más importante cómo se pueden relacionar entre ellas. Siempre digo que una foto bien compuesta es una foto que se puede leer, y seguimos con ese verbo de leer. Necesitamos que ese primer plano se relacione con ese fondo y con ese plano intermedio. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues
con muchas maneras, pero básicamente tenemos dos formas. Es añadiendo objetos en nuestra fotografía que nos permitan ir navegando desde ese primer plano hasta ese fondo, recorriendo la fotografía, leyendo la fotografía, o también jugando con la luz, tanto con la luz natural que haya, como sobre todo a la hora del postprocesado vamos a poder mejorar esa sensación de recorrer la foto, de lectura de la foto, realizando dodge and burn, que ya veremos en qué consiste, dando más puntos de luz en zonas que nos interesen. Al final el ojo va a ir recorriendo siempre los puntos de luz, así que de esa manera vamos a poder ir relacionando esas 2 o 3 zonas que tenemos en la foto. Y esto es casi la conclusión de todo el vídeo. Ahora vamos a ver muchos ejemplos, pero sí que es algo que tenéis que tener muy en cuenta cuando vayáis a hacer una fotografía. Antes de pulsar el disparador, ponéis vuestra cámara en el trípode, tenéis todo perfectamente enfocado, todo perfectamente expuesto, la fotografía va a quedar bien, estáis en un sitio muy bonito y tenéis que preguntaros: ¿qué hay en el primer plano? Pregúntate, ¿qué estás sacando en el primer plano? Importante, ¿qué hay en el fondo? ¿Vale? En el fondo es bonito, merece la pena. No, ¿hay algo en el plano medio que esté relacionando una cosa con la otra? No siempre tiene que estar, pero puede mejorar la fotografía. Y sobre todo, fundamentalmente, ese punto de cómo va a leer la foto el espectador, cómo va a interpretar esa fotografía y cuánto tiempo va a estar este espectador viendo la fotografía, recorriendo la imagen desde ese primer plano, pasando por el plano intermedio y acabando en el fondo. ¿Cómo lo va a hacer? A mí siempre me gusta pensar en ello, en que tú puedes hacer un esquema basado en líneas y en puntos con números 1, 2, 3, 4, 5, 6. El espectador va a ir, como cuando eres pequeño y vas rellenando esos cuadernos de puntitos, desde el 1 hasta el 6 va a ir pasando por aquí. Incluso hay veces que puede quedarse en la fotografía rebotando de un sitio a otro y no se va a ir nunca. Eso va a depender de nosotros, de cómo hayamos compuesto la fotografía y de cómo hayamos postprocesado la fotografía. Lo mejor, ya os lo he dicho anteriormente, ver muchas fotografías. Os recomiendo que analicéis las fotografías de vuestros fotógrafos favoritos, porque si son vuestros favoritos es por algo y de ahí podéis aprender bastante. Yo os voy a enseñar ahora una serie de fotografías que tengo publicadas en Instagram. Vamos a analizarlas para ver qué interpretación hay, esas 3 preguntas que hay en el primer plano, que hay en el fondo y cómo va a leer el espectador la fotografía. Y luego voy a coger una carpeta aleatoria de algunas vacaciones que tenga y voy a ver las fotografías que he hecho, los archivos RAW, a ver qué sentido tienen las fotografías que he hecho, si tienen algún sentido compositivo y si podemos leerlas. Así que vamos al ordenador y a ver cómo podemos componer nuestras fotografías. Bien, pues podemos empezar, por ejemplo, con esta serie de fotografías que tengo aquí, que son prácticamente todas publicadas en Instagram. Y empezamos con una de las que a mí más me gustan, de las que yo tengo, que es esta foto que tengo tomada en Skógrafos. Una foto en la que, si empezamos a analizar con... Vamos a venirnos aquí y voy a coger mi pincelito. ¿Qué os he dicho? ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué hay en el primer plano? ¿Qué hay en el plano medio? Pues mira, aquí podemos considerar, por ejemplo, que tenemos un primer plano, ¿vale? Que tenemos un plano medio, en este caso, podría ser fondo, depende de lo que elijas, y incluso un fondo. Aquí tendríamos esos 3 componentes. Sí, voy a cambiar de color. Os propongo un juego, tanto en esta foto como en el resto de fotografías. Vamos a pensar esto y vamos a pensar cómo lees la foto. Voy a ir cambiando de foto y tú me dices cómo la has leído, cómo la han recorrido tus ojos. Bien, aquí seguramente, o por lo menos los míos, lo que hacen es algo muy sencillo. Empiezan por aquí, ¿vale? Vienen por aquí, tengo como 2 trayectorias, hago esto, acabo siempre en la cascada, ¿vale? Estoy un ratito mirando la cascada y finalizo en toda esta zona que tengo en la aurora. Esta sería mi interpretación de esta fotografía. No sé vosotros si hacéis lo mismo. Si yo ahora oculto todo esto y volvemos a ver la foto, pues posiblemente hagas eso. Tienes un primer plano súper potente, un plano medio fondo y un fondo y una trayectoria. Hay líneas, hay diagonales, fijaos la luz cómo nos lleva. Pues todos los componentes que os he ido comentando los vamos viendo. Voy a coger a dibujar anotaciones. Bien, vamos por ejemplo a otra foto que tengo aquí. Aquí pensad cómo estáis viendo la foto vosotros y qué es lo que hacéis, ¿vale? ¿Qué hacen vuestros ojos cuando la están recorriendo? Ahora mismo estás viendo la foto y estás un ratito bien. Para empezar, como hemos dicho anteriormente, tenemos claramente un primer plano, ¿vale? Todo esto que tenemos aquí sería un primer plano. Tenemos un plano medio muy poderoso también, muy poderoso, me gusta todo esto que tenemos aquí. Y tenemos un fondo, ¿vale? Que sería todo esto que tenemos aquí. ¿Cómo recorren nuestros ojos la fotografía? En este caso puede variar un poquito más. Yo siempre me están haciendo círculos, ¿vale? Por aquí, me viene aquí... Me voy a la luz, que es una zona muy poderosa que tengo, y de la luz me viene a la otra luz, y de esta luz me voy a esta luz, y aquí veo el reflejo, y estoy mucho rato viendo esta fotografía. Es precisamente lo que queremos, el poder visualizar la foto y el poder estar un ratito. Si os quedáis aquí, pues iréis viendo, incluso os centraréis
en estrellas en concreto. Ya os digo, la luz y las líneas suelen funcionar. Aquí tenemos prácticamente un círculo, si os fijáis. Este círculo es algo muy recurrente cuando hacemos este tipo de fotografía de vías lácteas. Si nos venimos aquí, esta es una fotografía con una componente de composición brutal. Si os dais cuenta, tenemos este primer plano, que prácticamente aquí podría ser el árbol, el primer plano, incluso esto que tenemos por aquí, un plano intermedio, clarísimo, ¿vale? Toda esta zona que tenemos aquí, el pueblo y la niebla, y un fondo. El fondo serían las montañas, tanto estas como esas que tenemos aquí. Tenemos los tres componentes, pero sobre todo lo que tenemos son muchas lecturas de la fotografía. Tenemos un arroyo que nos lleva directamente a el plano intermedio y nos está llevando desde casi una diagonal. Desde por aquí nos nace el arroyo y nos lleva. Tenemos un árbol que nos nace desde una diagonal y nos recorre toda la fotografía. Y una vez que estamos aquí, pues estamos contemplando esta zona de niebla que nos queda como para el final. El árbol nos cierra la imagen por encima, el arroyo nos cierra la imagen por debajo, con lo cual nos quedamos un poco también presos en esta fotografía. Te quedas mirándola. Pues bueno, son diversos recursos que puedes tener tú. Esta foto que tenemos aquí, básicamente la composición la hace esas trazas de los coches que tenemos. Pero tenemos un primer plano, que lo podéis ver aquí con cierto desenfoque, incluso un primer plano, un plano intermedio, y tenemos este fondo que en este caso no tiene mucho poder, pero sí que tenemos esa lectura de la fotografía clarísima en este caso, que no hay mucho que decir. Vamos recorriendo toda la imagen y acabamos en el faro y luego echamos un ratito en ver este cielo y en ver la tranquilidad que tenemos por aquí y que tenemos por aquí. Como siempre, son maneras de ir viendo las fotografías. Otro tipo de fotos, a lo mejor un poco más complicadas, es esto que tenemos aquí. Aquí fijaos la complicación que nos encontramos. Aquí sí que tenemos un primer plano muy, muy potente, que son estas vigas de madera que tenemos en una imagen muy, muy característico. Tenemos un plano intermedio, que es un plano intermedio que para todos aquellos, vale, todo esto sería el fondo, primer plano, y luego tenemos todo esta zona que tenemos aquí, incluso aquí podríamos meter las montañas, que sería plano intermedio o incluso fondo, podríamos considerarlo. El gran poder que tiene esta fotografía, por lo menos bajo mi punto de vista, es que casi cualquier amante de la fotografía de paisaje es capaz de identificar qué es lo que tenemos aquí. Este es el embarcadero que tenemos en Lofoten, en el Rotterdam. Es un sitio muy, muy famoso, con una fotografía muy típica, que es la fotografía sin el muelle. Pero una vez que te metes en el muelle cambia todo y hace algo bastante, bastante diferente. Así que creo que le da, pues eso, mucho potencial a la fotografía. Aparte tenemos toda esta zona muy iluminada, esta zona con mucha menos luz que tenemos aquí. Así que yo creo que es una fotografía que funciona bastante, bastante bien y tiene bastante poder, incluso una fotografía en gente más experimentada, porque es una fotografía de gente que conoce mucho este sitio sin verlo, pero dice, uy, es diferente. Luego tenemos más imágenes, tengo muchas fotografías, fotos en las que prácticamente no tenemos un primer plano, pero bueno, aquí que tenemos un gran momento. Tenemos de esas fotografías en las que tienes una aurora boreal que es una auténtica locura, que está cayendo, y bueno, realmente estás en un sitio decente. O sea, no es una fotografía 100% de momento, porque estás en un sitio que también cualquier fotógrafo de paisaje sabe dónde nos encontramos, en el famoso rinoceronte de Islandia, Hvitserkur, y encima tenemos una aurora boreal increíble que estaba cayendo aquí, así que bueno, pues tenemos un sitio espectacular. Aquí que tenemos un primer plano, es potente este primer plano, tiene texturas, tiene muchas texturas, y todo nos está llevando desde aquí a este plano intermedio, y esto sería todo, nos llega, fijaos, al final hay líneas que hacia dónde nos están llevando las líneas. Esta línea claramente nos lleva hacia aquí, esta hacia aquí, esta hacia aquí, todo nos lleva al fondo y a ese plano intermedio. Realmente no es que no haya secretos, pero todas las fotografías podemos interpretarlas en esa clave. Aquí tenemos otro ejemplo similar, un ejemplo en el que aquí tenemos muchísimo ruido, por cierto, tenemos muchas líneas, en este caso líneas que nos hacen recorrer la fotografía. Yo aquí la recorro pues de aquí a aquí, incluso por aquí vengo hacia aquí, y enseguida los ojos se te acaban yendo a esta luna que tenemos con estas líneas. La cosa es que tengamos líneas para ver. En este caso tenemos un primer plano, todo esto que tenemos aquí, y un fondo. Aquí prácticamente no tenemos más, ¿vale? Primer plano y fondo. Más fotografías, más ejemplos. Aquí lo veis muy claro cuánta energía visual tiene este arroyo que nos cierra totalmente la imagen. Tenemos un primer plano
¿vale? Que en este caso son todas estas hojarascas que tenemos aquí y el arroyo, pero un primer plano que nos está haciendo de barrera para que ya no escape la imagen. Esta imagen se va a quedar aquí cerrada. Tenemos un plano intermedio potente con estas dos casitas que tenemos aquí y tenemos un fondo con un cielo y unas montañas y unos picos aquí que pueden ser bastante interesantes. Leer la foto esta, pues es sencilla. Una vez que llegas aquí, hacer el ejercicio ahora mismo que estáis, ¿cómo la estáis viendo? Recorréis el arroyito y os quedáis en las casas un rato y acabáis viendo las montañas y los picos porque son bastante interesantes. Otra imagen, ¿vale? Potente. Primer plano, súper potente. Es toda esta zona que tenemos aquí. Este primer plano, no hay duda que es esto que encima, fijaos, estas líneas cómo nos están llevando al pozo, ¿vale? Estas líneas nos llevan totalmente al pozo, son muchas líneas. Las líneas siempre van a ser elementos compositivos muy potentes, porque nos van a llevar, pues, a algún sitio. En este caso nos llevan a este primer plano, tenemos todo este plano intermedio con la luz incluso que tenemos aquí, las rocas con muchísima textura, y ¿dónde acabamos? Pues en este fondo que tenemos con un faro y una luz. Aquí, si este faro estuviera iluminado, tuviera una luz, tendríamos todavía algo bastante más interesante, pero es una manera que tenemos también de leer y de interpretar la fotografía. Esta foto la habéis podido ver en las fotografías desde dentro que tenemos, la de Chófagos, y tenemos, muy sencillo, tenemos un primer plano donde está totalmente buscado y os lo explico en la fotografía, y una panorámica en la que tenemos plano intermedio con este lago, con esta cascada que tenemos aquí y el fondo con la montaña, el cielo y las nubes. ¿Cómo leéis la foto? Si os quedáis aquí un ratito, pues estáis seguramente yendo del lago a la cascada, de la cascada a la montaña, luego seguramente vengas a la cascada de nuevo, luego a lo mejor vas a la nube, al fogonazo que tenemos aquí, seguramente vuelvas a la cascada porque te interese, recorres un poquito la zona del lago y seguramente acabes en este cielo falso que creamos y que vimos cómo componerlo en Photoshop. Tenemos también líneas, texturas que nos vienen por aquí, ¿vale? Estos ejercicios ayudan muchísimo, ¿vale? El hacer esto que estamos haciendo aquí, no os creéis que es una tontería, ayuda mucho el perder un ratito en leer y en interpretar las fotografías. Esta foto también la hemos visto en nuestra imagen. Básicamente lo que tenemos aquí son estas líneas que nos llevan desde el primer plano hasta el fondo. No tenemos un cielo. Esta fotografía no está ni procesada siquiera y de estas pues podemos hacer muchísimas imágenes. Como os digo, estos ejercicios son muy interesantes y merecen mucho la pena que les echéis un ojo y que los hagáis con vuestras fotografías, que volváis a ver todas las imágenes, cómo la estás leyendo, 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 que hagas eso con fotografías de tus fotógrafos y que hagas eso con tus propias fotografías y sobre todo que hagas eso con las fotografías que estás a punto de tomar desde tu cámara. Antes de pulsar el botón, párate y di qué es lo que tengo aquí. Si no tengo prisa, la fotografía de paisaje es una disciplina que nos permite pensar y que nos permite trabajar sin prisa, así que aprovechate de ello. Y nada más, esto es lo que os quería contar. Es un tema muy interesante, un tema que da para podcast, un tema que da para vídeo, pero sí que quiero que reflexionéis y que os paréis a analizar las fotos. Simplemente lo que os he comentado anteriormente, decidir cuáles son vuestros 4 o 5 fotógrafos favoritos, perded un rato viendo las fotografías de su portfolio y haceros las 3 preguntas: ¿qué hay en el primer plano? ¿Qué hay en el fondo? Y cómo lee el espectador esa fotografía. Ya veréis cómo vais a encontrar bastantes cosas en común con todo lo que hemos ido viendo. Nos vemos en el próximo capítulo, que va a ser tremendamente importante: la importancia del cuándo y la importancia del dónde en fotografía de paisaje, algo que va a cambiar totalmente la calidad de tus fotografías.